Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos muy bendecidos, no porque estamos nosotros bendecidos, sino porque Dios va a bendecirte a ti a través del testimonio que vas a escuchar. Así que prepara tu espíritu, como siempre decimos, abróchate los cinturones de la fe, porque vamos a profundizar y vamos a desmantelar un pensamiento de duda en el cual el enemigo quiere mantenerte para que no creas en la posibilidad de Dios transformar tu casa, tu familia, tus hijos, tu entorno. Así que si conoces a alguien que entiendes que debe acercarse a Dios, siéntalo, dale el mejor jugo, dale el mejor bizcocho y cuando te pregunte por qué estamos celebrando, por tu salvación. Así que prepárate, vamos a dejar que nuestra invitada especial, una mujer de Dios que Dios ha traído el día de hoy, se presente a la audiencia. Dios bendiga. Amén, amén. Mi nombre es Lucía Patricia Pérez Pérez. Me congrego en la iglesia Casa del Padre, mis pastores Michael Ramírez de Paula y mi pastora Ingrid de Paula. Bendiciones para ellos desde aquí. Amén, poderoso. Prepárese, prepare su corazón. Preferiblemente le pedimos que ore. Póngase en oración, póngase en el Espíritu, porque lo que va a escuchar va a conectarlo con Dios. Es necesario que esté en el Espíritu. Así que vamos a dejar que la ministra de este día esté leyendo la palabra, esté fluyendo como el Espíritu la guíe. Amén. Amén. Vamos a leer en Daniel 3:17. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Vengo con el tema, gloria a Dios. No te sientes a la mesa a comer con los Baales. Ay, santo Dios mío. No te sientes a la mesa a comer con los Baales. No te sientes a la mesa a contaminarte de la comida de los Baales, porque ahí no hay edificación, hay ruina. Hay ruina, se rompe todo, se desbarata todo, pero no hay levantamiento, no hay resucitación, no hay quien te dé una palabra. Todo es mentira, todo es engaño. Dios mío, Padre. Los Baales son carnales, los Baales buscan carne, cuerpos vivos donde poseer, donde habitar, donde poder acabar, destruir la vida de aquellos que se lo permiten. Oh Señor, tuya es la gloria, Padre. Tuya es la gloria, Santo Dios. Escucha bien, hermano, hermana, amigo, gloria a Dios, descarriado. Solamente Jesucristo te puede dar la paz. Yes. Nada llena, nada sacia, nada te va a santificar, nada te va a llenar, nada te va a devolver la paz, la coinonía, nada te va a devolver la conformidad, nada te va a devolver lo que tú anhelas, solamente Jesucristo. Cuando Él llega, todo se rompe. Cuando Él llega, no hay barreras, no hay paredes, no hay mar, no hay distancia, no hay nada, no existe lo imposible. Y te lo digo como testimonio. No existe lo imposible, porque de donde Dios me sacó, puede sacar a muchos. De donde Dios me libró, puede librar a muchos. Yo fui señalada desde el vientre de mi madre para ser portadora de altares satánicos. Fui elegida por demonios en el vientre de mi madre. Y mi madre luchaba y peleaba. Y los demonios le decían: si tú no cedes, te voy a quitar la criatura que tienes en tu vientre. Aleluya. Mi madre estaba en el evangelio en ese tiempo. Y mi madre dejó el evangelio, salió corriendo con miedo a perder su primogénita. Y se dio al propósito del enemigo. Y fue, aleluya, a hacer lo que ellos querían, a levantar altares. Aleluya. Y al yo ser la mayor, la primogénita, a mí era que me encargaba ceder ese puesto. Dios mío. Hacer lo mismo. Mi madre preparaba comida.
en el altar y yo era que limpiaba el altar siendo una niña, sin saber nada, sin saber absolutamente nada. Y cuando yo iba y preparaba el altar y llevaba la comida, yo me la comía sin darme cuenta, todo me lo comía. Ay, 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 ay. Todo me lo comía, yo me bebía los refrescos rojos. Rec Rock, me acuerdo. Dios mío. Rojo. Merengue. Ay, de naranja. Señores. Yo me encargaba de beberme todo eso y nada, no me sentía llena, yo me sentía normal. Pero no entendía el propósito. Y me ponía a leer la Biblia. Ella misma me ponía a leer la Biblia, que se la leyera, pero tampoco entendía. Yo era una niña, simplemente me dejaba guiar y obedecer por mi madre. Era una mujer cariñosa, atenta, amorosa. Aleluya. Pero nació y fue formada con un propósito diabólico. Porque la descendencia de mi madre, de ahí es que vienen. Aleluya. Y yo como hija primogénita, me tocaba ese lugar. Salí corriendo, huía de ellos. Me pellizcaban en la noche, me movían en la cama, me jalaban los pies, me perseguían, veía muchas cosas, le contaba a mi madre, ella lo disfrazaba, me decía, no te lleves de eso, eso no es verdad, eso fueron los ratones, me hablaba mentira en ese tiempo. Y yo vivía de miedo, el miedo se apoderó de mí. Dios mío. Aleluya, la desconfianza se apoderó de mí. Gloria a Dios. Me sentía vacía, fui creciendo sintiéndome vacía, amaba la oscuridad, me gustaba estar sola en mi habitación a oscura, me gustaba hablar a solas, ese era mi ambiente encerrado, me crié de una forma encerrada, solamente de mi casa a la cocina y de la cocina a mi casa. Dios. Y a la escuela. Al ser la mayor, me encargaba de mis hermanos, aleluya, ayudé a mis padres a criarlos. Pero aún así me sentía vacía. Aún así yo decía, ¿dónde está el verdadero amor? ¿Dónde está el verdadero amor? Mi madre, cuando caía, poseída, no quería saber de mí. Me rechazaba como hija. Me decía que no quería saber de mí. Dios. Que me quitara de su lado, que no me quería cerca. Pero cuando volvía en sí, ella me abrazaba. Aleluya. Dios. Y fue una infancia un poco tormentosa. Y yo sé que mi madre quería darme amor, quería darnos amor. Pero esas cosas se lo impedían, esos demonios se lo impedían. Le impedían fluir maternalmente como ella quería. Tener un hogar estable no era estable. Aleluya, había muchos problemas. Santo Dios. Y yo tenía la carga y la responsabilidad de seguir atendiendo y ayudándolos a criar a mis hermanos. Y me sacrifiqué por ellos. Aleluya. Dios mío, poderoso. Sierva, ¿a qué edad usted empieza a entender que se trata de algo más allá de lo normal, algo espiritual? A los 14 años. Uy, uy, uy. A los 14 años fue que entendí. Y fue muy, muy tormentoso, mucho miedo, mucha desconfianza. Veía sombras, me decían que era mentira, me decían mentirosa, tú estás hablando mentira, eso no es así. Duré un tiempo viviendo en el campo donde mis abuelos, donde la madre de mi padre, y ahí viví muchas cosas, pasé por muchas cosas espirituales y ancestrales. E incluso la madre de mi madre que había fallecido, yo la vi en la habitación, salí corriendo, empecé a sufrir de los nervios, duré muchos años sufriendo de los nervios. Cualquier cosa que yo veía caía temblando de nervios. Aleluya. Gloria a Dios. Y acechanzas. Y no me creían, decían que yo estaba hablando mentira, que no era verdad. Hasta que fui entendiendo en mi adolescencia, a los 14 años, lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Y ahí fue donde sentí más miedo. Ay. Háblenos de esto. ¿Por qué? Porque veía muchas cosas moverse. Escuchaba muchas cosas en la madrugada que entraban a la casa, pasos fuertes. Escuchaba esos pasos de un gigante caminando. Se escuchaban sus pies muy pesados dentro de la casa.
y se movían cosas, se movían traste en la casa, se movían platos, se movían sillas, se movían muchas cosas, se movía hasta la cama y todo el mundo estaba durmiendo. Nadie se daba cuenta. Y yo temblaba del miedo. Y yo le contaba a mi mamá al otro día cuando amanecía. Y la noche era tan larga, se ponía tan larga la noche y tan tortuosa. Aleluya. Y cuando amanecía, yo le decía a mi madre lo que pasaba. Ella me decía, no, mi hija, eso fue un gato que entró, eso fueron los ratones. Y yo viviendo todo eso. Aleluya. Yo me orinaba en la cama por traumas. Era muy fuerte. Traumas escondidos que tenía. Tenía miedo de hablar, era muy tímida, era muy encerrada. Yo hablaba conmigo misma en el silencio, en la noche. Todavía había luz y yo apagaba las luces y me encerraba en la habitación. A veces intentaba cortarme las venas porque estaba siendo perseguida por un espíritu de suicidio que me decía, tú no vales la pena. Wow. Intenté de suicidarme varias veces y no lo logré. Me tomé unas pastillas pasadas de tiempo, ya caducadas, estaban fechas de vencimiento. Me tomé 10 pastillas, solamente me marearon. Me tomé un frasco de trementina, solamente me mareó. Tomé muchas cosas para quitarme la vida y no lo logré. Simplemente me mareaban y yo no entendía el propósito del Señor. No lo entendía. Llegaban a mi casa testigos de Jehová a darme una lectura, un estudio, pero aún seguía vacía. No entendía nada. Aleluya. Y siempre tenía que estar en mi casa, atendiendo a mis hermanos, viviendo la vida y la agonía por la que yo estaba pasando. Ya me daba miedo. En el día yo estaba muy bien, pero en la noche, desde que empezaba a caer la oscuridad, ya yo empezaba a ver cosas. Dios mío. Aleluya. ¿Cuáles horas usted entiende que eran de mucho movimiento espiritual en su casa? Desde las 6:45 de la tarde. Dios mío. Escuchen esto, señores. Desde las 6:45 de la tarde empezaban a suceder cosas. Yo veía sombras que traspasaban las paredes. Escuchaba ruidos como si fuera de un gato aruñando las paredes. Me daba frío, me daba escalofrío, escuchaba voces extrañas. Y me daba miedo de levantarme en la madrugada a orinar. Y me orinaba en la cama. Gloria a Dios. Empecé a sufrir de depresión, a aferrarme en comer hielo. Me enfoqué en comer hielo. Esa era mi frustración. Yo agarraba el hielo pegado de la nevera, del freezer, y yo lo despegaba y me lo entraba en la boca y me lo comía. Y duré años con esa situación, comiendo hielo. Duré muchos años. Mi madre me decía, mi hija, eso te va a hacer daño, eso te va a poner estéril, eso te va a traer problemas. Pero yo aún así seguía aferrada al hielo. Era lo único que me podía dar paz. Y me provocaba sueño porque se me enfriaba el cerebro. Bien. Al provocarme sueño me provocaba una ansiedad, mucho deseo de comer. Y después que yo comía, que me sentía llena, me mareaba y me acostaba. Dios, Padre. Cuando me acostaba sentía que me tocaban, que me pasaban las manos, por las manos, los pies, la cara. Y yo despertaba y no veía a nadie. Y salía corriendo de la habitación y no quería entrar sola. Tenía miedo. Aleluya. Dios, Padre. Después tuve un encuentro con el Señor a los 16 años. Pero aún así sentía la misma persecución. Pasé por una situación, un proceso, me llevó a forzar a casarme a los 18, a querer salir corriendo de la situación en la que yo estaba. Me casé, tengo mi niña, pasé un proceso matrimonial, situaciones que se rompió el matrimonio. ¿Pero fue por la presión de lo que estaba viviendo espiritualmente en la casa y todo eso? La situación vino porque la persona con la que me casé era cristiana. Y empezó a tener fallas. Empezó a sentir que las de afuera estaban mejor que yo. Que las mujeres de afuera estaban mejor que yo. Porque siempre decía que yo era gorda. En ese tiempo yo era más delgada que ahora.
Decía que yo era gorda, me veía menos, me menospreciaba. Todo eso fue un factor. Pero y eso venía desde los 14, la depresión, trabajando. Sí, venía de los 14. Padre. Entonces yo me sentía así mismo. Me sentía así mismo, tenía problemas en los estudios. Escuchaba mucho la voz de mi padre diciéndome bruta, que yo iba a ser una bruta. Tenía problemas con mi letra, porque mi letra, según para muchos, era fea, según para él, que era mi héroe cuando niña. Escuchen, padres. Era fea mi letra, que yo iba a ser una bruta. Fui formándome con esto, fui creciendo con esto. Todavía en mi adultez, tengo 39 años hoy, y seguía en la misma lucha de mi letra. Desconfiaba de mí misma. No me sentía confiada. Aleluya. Tenía problemas. Me menospreciaba yo misma. Luego me descarrié por la misma situación que estaba pasando. Me descarrié. Al descarriarme me refugié en muchas cosas que yo no conocía, porque yo no conocía calle, yo no conocía esa vida. Simplemente la escuchaba, pero no la vivía. Empecé a trabajar en lugares de noche, de madrugada. Empecé a hacer cosas ilícitas que a Dios no le agradan. El Señor me perseguía, Dios me hablaba en el silencio de la noche. Yo a veces cuando me acordaba hablaba con el Señor. Lo último que me pasó un día en mi casa fue que yo vi una luz resplandeciente que se apareció. Dios mío. Aleluya. Y escuché esa voz audible que me dijo, vuelve, regresa. Wow, gloria a Dios. Y yo me sentía perdida. Yo decía, Señor, yo no tengo fuerza. Yo no tengo fuerza para regresar. Y solamente pensaba en suicidarme y suicidar a mi hija para no dejarla pasar trabajo. Y yo la veía a ella y ella me daba el poquito de paz que necesitaba, pero no era suficiente. Trataba de no llorar delante de ella para que no viera mi sufrimiento, para que no viera cómo yo me sentía. Yo sentía que mi mundo se había acabado, que todo yo lo había perdido. Aleluya. Y volví y me refugié en el hielo. Duré muchos años refugiada, comiendo hielo. Yo sabía comerme 5 fundas de hielo en un día. Más que la misma comida. Me afectaron los riñones. Estuve interna. Sí. Gloria a Dios. Y aún así yo no podía parar. No podía parar, me envolví en el alcoholismo. Ay. Hasta para fregar yo tenía que tener una cerveza o una benedicta. Ay, alguien escuche, por favor. Aleluya. Hasta para bañarme yo tenía que tener una bebida. Gloria a Dios. Maldecía, me volví maldiciente. Me volví una persona sin vida, me volví una persona sin emociones, me volví una persona sin sensibilidad. Me llené de odio, de rencor, me llené de amargura, odiaba, solamente pensaba en la venganza. O sea que de ser muy sensible, te volviste insensible totalmente. Me volví insensible. Señor, escuchen esto. No me importaba nada. No me importaba nada, no me importaba ni siquiera mi vida. Y recuerdo una noche que yo venía del colmado por donde yo vivía. Y veo este murciélago que abre las alas así detrás de mí. Y yo salí corriendo. Y llegué a mi casa con miedo. Y llegó una sierva a mi casa y me dijo, Lucía, yo vine a orar por ti, porque hay un espíritu de muerte acechándote. Y el Señor mandaba gente a mi casa. Yo le escuchaba, yo dejaba que me oraran. Yo lloraba en su presencia. Para los 5 minutos volvía insensible. Volvía insensible. Aleluya. Me dejé ungir. Me dejé lavar la cabeza por unos espíritus. Me entregué a ellos. Ellos vivían en mí. Moraban en mí. Escuchen.
Aleluya. Donde quiera que yo me paraba era bailar. Una risa de burla. Me gustaba hacer reír a los demás, pero cuando yo llegaba a mi casa me rompía en llanto. Y estaba que no quería ver a mi hija. A veces no la quería ver porque me acordaba a su padre. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, porque no quiero hacer daño. No quiero seguir haciendo daño. No podía ver a mi padre. Lo odiaba. Lo odiaba. Y yo decía, yo quisiera buscar la forma de quitarlo del medio para no verlo. Duraba días sin verlo, duraba días sin llegar a mi casa. Duraba días sin visitar la casa de mis padres. Me perdía por días, encerrada en mi casa cuando no tenía trabajo. Porque las cosas ilícitas que hacía, las hacía lejos, no las hacía en el barrio. Por testimonio y cuidado de mi hija. Y yo decía, algún día ella se va a enterar de quién es su madre. Y ella lo sabe, porque antes yo se lo decía. Cuando ella estaba más grande, yo empecé a decirle a mi hija, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo? ¿De dónde Dios me sacó? ¿De dónde Dios sacó a su madre? Para que no viniera ningún usado a quererle llenar la cabeza ni a envenenarla en mi contra. Padres, escuchen. La única que sabía mis andanzas era mi madre. La única que me conocía era mi madre. La única que me decía, detente, era mi madre. Pero no podía. Yo sentía que mis pies no se podían detener. Pero llegó un tiempo donde empecé con el ataque más fuerte de matarme, de cortarme las venas con un vidrio. Yo tenía una cerveza, yo estaba lavando ese día. La botella se cayó, se rompió. Y el enemigo me dijo, recoge ese vidrio, mata a tu hija y mátate. Oh, ya. Yo estaba lavando. Y yo no tenía fuerza. Ya yo no tenía fuerza. Y llegó el papá de mi hija ese día. Y yo le dije, yo voy a ir para la iglesia. Él se rió porque él no me creía. Yo era muy charlatana. Y yo le dije, sí, yo voy a ir. Dios mío. Y yo agarré ese vidrio para intentar contra mi vida. Y yo la miré y la vi, miré sus ojos. Y yo dije, yo no puedo. Wow. Yo le dije, Señor, yo no puedo ayudar. Era una mujer que sabía leer taza. Uy, Dios Padre. Baraja, no importa cuál sea la baraja. Sabía leer las manos, los ojos, la forma de la gente moverse. Todo eso yo sabía. Y recuerdo que cuando yo fui a la iglesia donde yo me congregaba en ese tiempo, que fui, me senté en esa silla, yo sentía que tenía blogs encima. Me sentía que yo tenía mucho blogs encima, que no me podía parar. Y yo, Señor, ayúdame. Yo no podía abrir la boca. Y yo, Señor, ayúdame. Y fue una sierva donde a mí me dijo, mira, el Señor me está mostrando de que tú quieres aceptarlo, pero no puedes. Yo empecé a llorar. Yo sé que hubo una liberación tan tremenda que yo perdí el conocimiento. Yo no supe de mí. Cuando volví en sí, vi todo tan diferente. Después de ahí no me volví a descarriar. Estoy en los pies de Jesucristo. Tengo 13 años sirviéndole. Wow. 13 años sirviéndole. Gracias, Jesús. Y le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por mí. Y por todas las cosas que me ha sanado. Por todas las cosas que me ha sanado, que me ha librado. Me ha sanado de la obesidad. Tenía una obesidad que estaba acabando conmigo por causa del hielo. Wow. Estaba sufriendo. El Señor me libró de un cáncer que se estaba formando en mí. Yo iba a los médicos
a tomarme la presión, no me encontraban la presión, me la encontraban normal y yo me sentía mal, yo sentía que no podía caminar, me dolían los tendones, las venas, no podía dormir, de tan fuerte que era la hinchazón. Y el Señor llegó de repente y me dijo, empiezo a adelgazarte, empiezo a romper en ti y a quemar todo cáncer oculto que hay, porque hay demonios que enferman. Y eso me pasó. Hay demonios que enferman por venganza, enferman el cuerpo. Y yo no sabía que en mí se estaba formando un cáncer oculto, el cual Dios me sanó. Y he rebajado 130 libras. Wow, gloria a Dios. De casi 300 que tenía. Gloria a Dios. Dios mío, esto está poderoso, señores. Y yo le doy gracias al Señor. Dios. Le doy gracias al Señor por lo que Él hizo en mí, porque yo sé que cosas mayores Dios puede hacer contigo. Hoy yo veo a mi papá y lo respeto, lo amo. Tuve que confesar perdón en el secreto. Tuve que confesar perdón porque todavía siendo cristiana yo seguía con eso, odiando a mucha gente que me había lastimado. Yo guardaba todo me lo tiraba. Aprendí que si Jesucristo murió por mí, por ti en la cruz del Calvario y me perdonó de todos mis pecados, de todo lo que yo hice, ¿por qué yo no puedo perdonar? Confesé perdón. Hoy soy sana, soy libre. Y le sigo sirviendo a Jesucristo y creyendo en Él y creyéndole a Él y viviendo por Él. Por Él estoy viva. Dios mío, Padre. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están ahí? Porque usted dijo, siendo cristiana, y se abrió un paréntesis en el mundo espiritual, porque sé que hay gente que tienen una incapacidad, ellos sienten que tienen la incapacidad, no pueden perdonar, sienten ellos, tienen esta batalla. ¿Cómo pudiste tomar esta decisión? ¿Cómo Dios te ayudó? ¿Qué pasó? Háblanos de esto, porque hay gente que no han podido perdonar. Y tiene su Biblia de las mejores, tiene la mejor vestimenta quizás, se saben las mejores oraciones diplomáticas, pero no han podido perdonar. El Señor me dijo, para yo obrar en ti, para yo sanarte, para yo edificarte, tienes que soltar, tienes que dejar ir. Tienes que soltar gente que tú tienes atrapada en el alma y en el corazón. Y tuve que hacerlo. Y eran muchas. Dios. Y tuve que confesarlo en el silencio. Decirle al Señor, yo perdono a fulano. Yo perdono a fulano, yo perdono a fulanito, yo perdono a fulanita, yo perdono a Perenceja, yo perdono a tal persona. Y así yo sentía la liberación y que esa carga se iba de mí y de mi cuerpo y de mi mente y de mis emociones. Y hoy me siento libre. Hoy puedo decir que soy libre. Aleluya. O sea, cada vez que perdonaba te sentías mejor tú misma. Me sentía mejor. Dios mío. Me sentía mejor conmigo misma. Me sentía libre, diferente. Gloria a Dios. Dios mío, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahí donde estás, sigue conectado con el Espíritu. Gloria a Dios. Yo sé que hay personas que se están preguntando cómo Dios lo puede hacer conmigo. Y es un ejemplo de que Dios lo puede hacer contigo. Porque así como Dios lo hizo contigo, con ella, lo puede hacer contigo también. La única limitación que vemos aquí en este testimonio era ella misma. Y ella misma empezó a quitarse para que Jesús se ponga. O sea que esto es lo mismo que debemos hacer todos nosotros. Dios mío, Padre. Tengo una pregunta muy clave en lo que es tu testimonio. ¿Cuál crees que fue el origen de todas tus situaciones? El miedo. El miedo. Y hoy lo puedo reconocer. El miedo y la inseguridad que yo vivía. Era muy ñoña, era muy delicada. Todo me hería, todo me ofendía. No entendía, no analizaba, no racionaba como ahora. Y pensaba que todo era una ofensa, todo era un maltrato. La ñoñería me llevó a eso.
La ñoñería maltrata. La ñoñería hiere. Y tenemos que madurar. Y entender que nosotros no somos perfectos. Que hay muchas personas imperfectas y están tratando de tener una perfección delante de la presencia de Dios. Que no podemos ocultarle nada a Dios. A veces vamos a la presencia del Señor, pero hay puertas cerradas y solamente le abrimos al Señor la que a nosotros le conviene. La que a mí me convenía, yo le abría al Señor. Dios mío. Pero habían puertas de odio, de rencor, de amargura que yo no se la abría. Porque no me convenía, no quería que me tocara ese punto, porque reaccionaba, me volví una persona violenta. Aleluya. Impulsiva, no pensaba, reaccionaba y punto. Dios. Y se me importaba quién se hiriera y quién no. Ay, ay, ay. Pero el Señor llegó a tiempo a mi vida. Podemos ver una manifestación de Dios en lo emocional en tu vida. Pero hay gente que no han podido superar la parte de las persecuciones espirituales demoníacas que tú viviste en tu adolescencia, en tu niñez. ¿Cómo pudiste superar esto? ¿Y qué pasa cuando un espíritu intenta hacerte la guerra ahora? ¿Cuál es tu reacción? Mi reacción ahora es diferente, porque ahora entiendo que el Señor me ha formado como una guerrera. Dios mío. Soy una guerrera capacitada en reprender en cualquier terreno donde el Señor me lleve. A donde el Señor me lleve, no donde yo quiera. Esa palabra me gustó, donde el Señor me lleve. Porque hay terrenos que no son de uno. Y si uno se mete hay problemas. O sea, hay personas que... Sí. Así mismo. Dios mío, Padre. Cuando reconocemos lo que somos para Dios, el enemigo se intimida. Y no va él mismo, manda a otro. No va él mismo, manda a otro a ver cómo le va. Y si le va bien, él se aparece. Pero si le va mal, él se recoge por un tiempo. Porque él espera que en un momento nosotros bajemos la guardia para él aparecerse nuevamente. Hay que tener cuidado con eso. No desenfocarnos. Entender que nosotros no somos los únicos profetas que estamos. Hay más profetas guardados. Hay más profetas guardados. Que el Señor los puede usar y utilizar a su manera. No pensar que nosotros somos los únicos a quien Jezabel le puede andar atrás. Aleluya. Y no es el tiempo, y he entendido eso, que ya se acabó yo estar metida en la cueva. Mi proceso, el proceso que yo he pasado, me ha dado una estabilidad emocional, me ha enseñado cosas que yo necesitaba aprender para utilizarlas en el mundo espiritual. Dios mío. Y para poder darle fortaleza a otros y a no juzgar el que está pasando su proceso. Ay, 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 ay. No juzgar al que está pasando su proceso. Cuando tú juzgas a una persona que está pasando por un proceso, tú estás diciendo, yo tengo que ser procesada de la misma manera. Y nos duele. Porque entendemos que si la aguja le está penetrando al otro es que le va a doler, no a nosotros. Pero cuando somos nosotros, de una vez estamos ñoños. No queremos que nos toquen. Y no es así. Dios hace con nosotros lo que Él quiere hacer. Y he tenido que aprender eso a la mala, porque he sido muy capona. No ha sido fácil. No ha sido fácil obedecer. Y hoy me ha tocado obedecer al decir mi testimonio. Ha sido una puerta que el Señor ha utilizado para hablar de mi testimonio, de cosas que gente no conocía. Aleluya. Donde desde el vientre de mi madre yo fui marcada por el Señor, pero el enemigo me estaba acechando. Gloria a Dios. Fui marcada por el Señor porque para mucha gente yo no debí de estar nacida, pero a Dios le plació. A Dios le plació que yo esté aquí hoy. Era necesario el proceso y lo he entendido. Aleluya. Antes yo salía corriendo de los procesos. Desde que el Señor me hablaba de proceso, yo estaba en el mundo. Dios mío. Nada más el celaje. Nada más, porque era miedosa, como tú no te imaginas. Tú le estás creando una batalla mental a mucha gente que tiene 10 años en un proceso
y no sabían por qué no habían salido del proceso y hoy se están dando cuenta de que era porque estaban haciendo la oración equivocada. Exacto. Estaban diciendo, Dios, sácame del proceso. Exacto. Pero a la vez le estaban diciendo, Padre, quiero cambiar. Exacto. Entonces que para cambiarte tengo que tenerte en el proceso. Dios mío. Así mismo. Sigue fluyendo porque esto está poderoso aquí, Dios mío. Así mismo. Para nosotros cambiar y ser diferentes y estar en el nivel que Dios quiere, tenemos que ser procesados. Tenemos que ser sacudidos, tenemos que ser guayados, como cuando se va a hacer una arepita. Nos duele, sí, Señor, me duele, pero ayúdame. Con tu fuerza yo puedo llegar. Con tu fuerza yo llegaré. Porque te alabaré en el lugar que tú has dicho que yo llegaré. Y hablaré de ti y honraré tu nombre. Hoy yo no tengo que cargar un cuadro. Hoy yo no tengo que hablarle una vela ni leerla tampoco. Mira lo que yo leo. Dios mío. No tengo necesidad de comprar una vela y leerla. Ni poner la boca abajo ni poner la boca arriba. Esta es la lámpara que hoy habla mi vida. Y que hoy me dice cómo yo debo de caminar y andar. Y cuál es el discernimiento que yo tengo que utilizar a través de ella. Mujer, hombre de Dios, tú que le has dicho al Señor, cámbiame, moldéame, déjate moldear. Porque en tu boca hay poder. Cuando tú declaras una palabra en el mundo espiritual se activa y en el mundo físico tú lo ves. Déjate moldear y formar el guerrero en ti y la guerrera que el Señor quiere que se forme. Es su voluntad en ti que el Señor quiere hacer. Es su voluntad en ti. Mucha gente quiere llegar a los altares. Inmediatamente los demonios se caigan. La gente empieza a hablar en lengua, a danzar, se rompan sillas, bancos, mesas. Pero no quieren pagar el precio. Quieren comodidad. Que los brinquen, que los salten, que les sirvan. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y Él fue, así mismo, lavó hasta pies. Y Él fue que nos dejó un ejemplo a nosotros. Entonces vamos a guiarnos por ese ejemplo. Vamos a guiarnos por ese ejemplo. Hoy he entendido que el proceso que pasé fue necesario. Hoy he entendido que el proceso que pasé fue necesario. Mi madre partió, pero se fue con el Señor. Y ese pleito yo lo eché. Oye, estás en el espíritu, porque yo iba para allá. Yo te iba a decir, había una batalla con tu madre. Esa era la pregunta que venía. Señores, Dios está en el asunto. Yo quería saber qué pasó ahí. Dios mío, queremos saber qué pasó, qué fue lo que pasó con esa situación. Mi madre, el Señor se la llevó de un de repente, pero ya el Señor me lo había confirmado. Que se la iba a llevar. El Señor me dijo, yo te la traigo porque ella duró 7 años en Venezuela. Y había mucho problema en Venezuela. Y nosotros aquí orando, intercediendo. Había gente que estaban orando conmigo. Hoy bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo, yo traeré a tu madre, pero la verás morir aquí. Pero te doy la palabra de que me la llevo. Pero tú cumple conmigo, me dijo el Señor. Y así lo he hecho. Dios mío, Padre. Así lo he hecho. Y mi madre, el Señor, la salvó. Ella partió con el Señor. Y hoy le doy gracias al Señor que mi madre murió como un pajarito. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. El Señor está contigo, no lo dudes. Él está peleando tu batalla. Él está contigo, pero necesita que tú des más de ti. No seas conformista, no te conformes con lo que tú ves. El ayer siempre pasa. El hoy es que Él permanece. Es en el hoy que tú tienes que dar lo mejor de ti, aunque duela, sí duele. El proceso duele y es necesario porque hay que romper con esto. Hay que romper con la vanagloria. Hay que romper con el orgullo, con el odio, con la arrogancia. No había una persona más arrogante que yo. Dios mío. No lo había. Y más altiva, era muy altiva, arrogante, odiosa. Y si me reía, era simplemente para que los demás se rieran. Pero no lo hacía desde el alma. Y el Señor me enseñó a reír con el alma. Me enseñó a reír de una forma diferente, con alegría y con gozo.
Y en medio de los procesos me ha dado paz, me ha dado gozo. He visto la mano de Dios obrar en mi vida. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Si Dios me sacó de los lugares más cochinos que pueden haber, de los lugares más profundos, ocultos, que no todo el mundo se mete. Y no todo el mundo quiere meterse porque hay mucha gente que tiene miedo. Le huyen a esos terrenos. Le huyen a esos terrenos. Desde que le dicen, mira, ahí vive una... Ay, no me hable de eso. ¿No? Por ahí mismo. Porque están preparados para orar en cualquier territorio, pero menos en eso. Y si hubiera sido Jesús, entra y abraza al brujo. Exacto. Le dice, te amo. Tú también eres parte de la creación. Recibe. Exacto. Dios mío. Así mismo. Muy fuerte. Así mismo. Y Dios lo quiere hacer con muchos, pero dependen de ellos. De ti depende que Dios lo haga. De ti depende que tú alcances la promesa que Dios te ha dado. La palabra que Dios te ha dado, de ti depende, porque cuando el Señor suelta una palabra hay que pelearla. Eso no dice que ya hay que pelearla. Aleluya. Hay que echar el pleito porque el enemigo se levanta contra la palabra que Dios da. Ten fe y confía. Ten fe y confía que el más grande de todos los grandes está contigo, que se llama Jesucristo. Jesucristo está contigo. Dios mío, esto está poderoso, señores. Pero no nos vamos a ir sin hacer una oración por la audiencia. Queremos que hagan una oración por la audiencia. Sé que hay personas que están esperando esta oración. Amén. Que ya han sido tocados. Y quiero testificarte aquí mismo. Y es que siento tanta verdad en lo que estás hablando. Siento el Espíritu Santo. Gloria y sé que hay gente que ya está siendo quebrantada. Porque cuando algo se habla con verdad, dice que el Espíritu da testimonio. Yo mismo estoy siendo ministrado aquí. Y sé que hay gente que tiene mucho tiempo por entrar en el perdón y le hacía falta escuchar esta palabra. Gente que hace mucho querían entrar en otra actitud de vida. Hay personas incluso que han tenido persecuciones espirituales, así como la tuviste en tu adolescencia, y no sabían qué hacer. Dios ha contestado tu oración a través de esta palabra. Así que abre tu espíritu, porque este es un momento de oración en el que posiblemente hay personas que van a recibir liberación ahí en sus casas. Quizás no estás en un culto, pero tu corazón está abierto. Eso es lo que Dios necesita para traer una administración del Espíritu Santo a tu casa. Vamos a dejar que la ministra esté orando para que sea Dios tocando tu corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor, en esta hora, Padre amado, estamos ante tu presencia, Dios mío, Padre Santo. Yo te presento la audiencia, Señor, Padre Santo, Dios mío. Padre, mira lo que están atravesando por la misma situación o parecida a la que yo pasé, Señor. Padre, dale estrategia, Dios mío, Padre amado, Señor. Padre, obra en sus vidas, Señor. Que ellos mismos te digan, Señor, auxíliame, ayúdame. Que ellos puedan hablar contigo, Dios mío. Que ellos puedan abrir su boca y confesarte, Señor, lo que llevan oculto. Yo sé que tú lo sabes, pero ellos, aleluya, pero Dios necesita que tú se lo digas, aleluya, gloria a Dios, que le digas durante años lo que llevas guardado, lo que te estás ocasionando, aleluya, enfermedades en tu cuerpo, esas enfermedades del alma se transmiten en el cuerpo, aleluya, por eso que hay tanto cáncer, por eso que hay tanto sida, por eso que hay tantas enfermedades ocultas que aparecen. Ay, Dios mío, Padre Santo, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo presento a cada uno de ellos, Señor. Mira que tú los has llamado como guerreros y como guerreras. Mira muchos que se han detenido, Dios mío, por el miedo, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan enfrentar sus miedos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo sé que la entrevista supuestamente terminó, pero el Espíritu me trajo otra pregunta para hacerte, porque sé que va a ser una respuesta para alguien que quiere dar el paso de fe, pero está batallando y se encuentra en una circunstancia difícil. Es una mujer, y Dios me la revela, que está sentada y que está llorando. Escucha esto. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes ahora que le estás sirviendo a Dios? ¿Cómo es tu vida? Feliz. 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 Hoy yo puedo sonreír, puedo dormir con paz, con tranquilidad. Puedo ver el día, puedo escuchar la noche. A veces no podía ver ni el día ni en la noche porque me pasaba encerrada en la frustración de mi casa, no salía. Habían gente que preguntaba, pero ¿y quién vive ahí? Ahí no vive nadie. Y era que yo paraba sola, en la soledad de mí. Wow. Aleluya. Dios. Pero llegó Jesús y rompió el velo.
Rompió el velo que impedía que yo pueda entrar y pasar a su presencia. Y Él poderme abrazar y poderme limpiar y quitar todas las impurezas, todo lo que impedía que yo pudiera llegar a su presencia. Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Él está tocando la puerta de tu corazón. Tú has sido tocada, has sido tocado. Escucha la voz de Dios que te está hablando, que llega como un SOS, un 911 hoy a tu vida. Hoy, no mañana, hoy a tu vida. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para todo aquello que tú le has pedido al Señor, pero tienes miedo de enfrentar. Aleluya. Solamente acepta el reto, acéptalo. Cambia el rumbo de tu vida y verás a Dios peleando por ti. Aleluya. Saliendo a tu defensa. Solamente dile que sí. Dios. Solamente dile que sí al Maestro. No hay un hombre que pueda saciar más tu vida que Jesucristo. No hay un hombre que pueda darte más paz que Jesucristo. No hay un hombre que pueda darte más armonía, que pueda suplir tus necesidades como Jesucristo. Aleluya. Esto está poderoso. Mira, el Señor me ha dado un tate quieto tan fuerte que Dios ha tomado el dominio y el control de mis hormonas. Hasta eso Dios lo hace. El doctor, el gran doctor. Hasta eso Dios lo hace. Yo he visto a Dios operar en el cuerpo humano. Ay, 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 ay. He visto a Dios rebajar porque lo he vivido. Wow. He visto a Dios sanar de cáncer porque lo he vivido. He visto a Dios regular mi circulación porque lo he vivido. Aleluya. No te hablo por hablar, ni te hablo por invento, te hablo por lo que he vivido. Y yo le corrí al Señor como tú estás hoy. Duré mucho tiempo corriéndole al Señor, hasta que el Señor me dijo, ya basta. O te quieres quedar, perder, que tu alma se pierda, Uy, 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 uy. que tu hija coja la prostitución, Uy, 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 no, no. o quieres venir a pelear por ella aquí. Era lo único que me quedaba, lo único que me podía dar razón de vida, mi hija. Que cuando sonreía yo tenía paz. Aleluya. Que cuando yo la veía yo recibía paz y aún lo recibo. Porque fue una promesa que Dios me dio, eso fue peleado. Wow. Y es la única parida que tengo. Tengo una de crianza, que es mi hermana más pequeña. Pero esa el Señor me la dio y fue peleado. Dios mío. Hoy va para 20 años. Pero le doy gracias al Señor por esa bendición que me ha dado. Gracias, Jesús. Aleluya. Poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy es una adoradora como Dios, como el Señor me lo había dicho en el principio. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo. Bendigo la vida de la audiencia. Amén. Tu vida va a ser bendecida conforme a cómo tú le creas a Dios. Conforme a cómo tú quieras abrir los cielos y de la manera que tú la quieras abrir. Hay cielos que están cubiertos de bronce y de cobre. Derríbalos. En nombre de Derríbalos y verás cómo se van a abrir. Abre tu boca y declara que en tu boca hay poder. En tu boca hay poder. Aleluya. Y verás cómo el Señor va a suplir en tu vida, en tu armonía, en tu matrimonio. El Señor va a restablecer, va a unir. Aleluya. Va a romper todo lo que Él tenga que romper. Va a edificar. Pero haz como el Señor te está diciendo. Dios te bendiga. Amén. Esto está poderoso. No vamos a agregar más nada. Solamente recordarle que se suscriba al corazón de Dios primero. O sea, arrepiéntete. Si no lo has buscado, búscalo. Y luego te suscribe a Excelencia Cristiana Televisión. Esto fue otra entrega de nuestro programa Testificando con Excelencia. Dios te bendiga y te guarde.